Bien, buenas tardes. Como era una promesa que se les hizo de enviarles una videoclase pregrabada, vamos a cumplir con esa promesa, con esa clase, porque pues lastimosamente el miércoles no tuvimos la oportunidad de poder ver esta presentación que ahorita vamos a ver. Voy a grabarles una segunda videoclase, probablemente hoy mismo, probablemente mañana, para que la puedan ver. Sugiero que lo vean lo más pronto posible, para que podamos ir avanzando de acuerdo a los bloques de temas que establecimos en la planificación. Entonces, voy a compartir pantalla para que podamos comenzar. Bien, entonces, a veces voy a utilizar el Internet, el Google o el YouTube, para poder como poder como expandir algunas cosas de las que vamos hablando, como ampliar un poco los temas de los que vamos hablando, pero básicamente lo que quiero que veamos ahorita es esto. Vamos a ver esta presentación. Entonces, bueno, sean bienvenidos al curso de microbiología, código BI 334, esta clase nueva para el plan de estudios de nuestra carrera de biología en este tercer periodo del año 2024. Y como estaba planificado, vamos a comenzar hablando de pues algunos aspectos generales o fundamentales de la microbiología como ciencia, a manera de una introducción, ¿no?, al estudio de la microbiología. Esta diapositiva, la diapositiva que yo les había dejado en la pantalla, en el aula, el día miércoles, pero que por cuestiones de un fallo eléctrico, pues no pudimos continuar. Pero quiero que leamos lo que encontramos ahí en los párrafos en relación a la microbiología como ciencia y qué es lo que hace, ¿no? De qué se ocupa la microbiología. Bueno, entonces veamos. Leamos ahí en primer párrafo: la microbiología es una rama de la biología. Eso tengámoslo claro, ¿verdad? Es una rama de la biología que estudia a los microorganismos. Claro, el prefijo micro se refiere a aquellos seres unicelulares que por su tamaño no pueden ser observados a simple vista, ¿no? Y que para poder observarlos tenemos que y poder estudiarlos, por supuesto, tenemos que hacer uso de un aparato que conocemos llamado microscopio. Hay muchos tipos de microscopios, no vamos a hablar de eso por lo menos en esta videoclase de ahorita, pero la microbiología básicamente se ocupa del estudio de los microorganismos. ¿Qué es lo que estudia de los microorganismos? Pues básicamente su biología, ¿no? Cómo funcionan, es decir, cuáles son sus funciones en el planeta Tierra. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué existen los microorganismos? También estudia su diversidad, ¿verdad? Estamos claros de que la vida es un fenómeno natural presente en este planeta Tierra que pues es básicamente por naturaleza diversa. La vida es diversa. Hay muchísimos tipos, clases de organismos vivos, y dentro de los microorganismos, esos que están en todas partes pero que no podemos ver por su pequeño tamaño, por su pequeño diámetro, son muy, muy diversos, incluso mucho más diversos que todos los demás seres vivos conocidos. Esa es una suposición que se tiene, muy válida en base a pues varios hechos, a varia evidencia, ¿verdad? Bastante evidencia que nos hace pensar que los seres más diversos, los seres vivos más diversos en este planeta son los microorganismos. También estudian su evolución, o sea, cómo han venido cambiando, adaptándose y apareciendo nuevas especies a lo largo del tiempo, junto con los cambios que han ocurrido en la Tierra. También la microbiología busca responder preguntas como cómo surgieron los diferentes tipos de células microbianas. Vea que aquí vamos a utilizar varios términos que en un momento vamos a hablar de ellos y los tenemos ahí mismo en la diapositiva, en un párrafo adelante. Pero, ¿cómo surgen? La microbiología trata de entender cómo surgen los diferentes tipos o grupos de células microbianas y por qué.
qué papel, qué rol ocupan en el planeta, en cada ecosistema en donde se les puede encontrar. Estudia también su ecología. Ustedes saben que la ecología es la relación que hay entre los seres vivos, su entorno físico y los demás seres que están alrededor. Entonces, ¿en qué lugares de la Tierra podemos encontrar a los microorganismos? ¿Cómo están asociados unos con otros, ya sean de la misma especie o sean de diferentes especies? ¿Cómo interactúan entre sí? ¿Cómo cooperan entre sí? ¿Qué influencia tienen en el mundo en general, en el suelo, en el agua, sea agua marina, sea agua dulce, sea agua salobre, así como em, la forma como influencian, interactúan con los animales y las plantas? Y otros seres vivos, por supuesto, de otros grupos de reinos de seres vivos. Microbiología gira en torno a dos temas relacionados, como puede usted ver ahí. Número uno, la comprensión de la naturaleza y el funcionamiento del mundo microbiano, es decir, tratamos los seres humanos de entender, particularmente los microbiólogos, porque estudian la vida microscópica. Los microbiólogos tratan de comprender cuál es la naturaleza biológica de los microorganismos y cómo funcionan sus roles o cómo interactúan o cómo entrelazan sus roles con los demás seres en este planeta. Y número dos, la aplicación de nuestra comprensión del mundo bacteriano al beneficio de la humanidad y del planeta Tierra. ¿Cuáles son las funciones ecológicas que tienen los microorganismos? Y particularmente qué beneficio aportan o daños incluso a los seres humanos en particular. Comúnmente la microbiología se centra en el estudio de bacterias, porque las bacterias son un grupo bastante grande de organismos procariotas, de células procariotas, que debido a su enorme importancia tanto en la ciencia básica como en la ciencia aplicada, y en prácticamente todos los procesos que ocurren en los ecosistemas del planeta. Entonces, se centra mucho, digamos, el enfoque de la microbiología como ciencia, como rama de la biología, se enfoca mucho en las bacterias, pero obviamente no solamente estudia bacterias, estudia otros seres unicelulares, como en el caso de las arqueas, que también son células procariotas, con muchas características similares a las bacterias, aunque no son lo mismo, ¿verdad? Estamos incluso hablando de reinos diferentes. El reino bacteria es uno y el reino arquea es otro. También estudia hongos, particularmente, por ejemplo, levaduras, ¿verdad? Hongos unicelulares, las levaduras son hongos unicelulares, y también mohos filamentosos, que son hongos también, pequeños, ¿verdad? Unicelulares, que no se pueden observar y que comúnmente viven en colonias. Estudia protozoos. También la microbiología se enfoca en el estudio de las algas unicelulares. Hay muchos tipos de algas, no vamos a ver eso hoy. Y también los virus. Incluso estudia a un grupo de proteínas mutadas que comúnmente se llaman priones, pero vamos a hablar un poquito más adelante de eso. Cuando hablemos de microorganismos, vamos a hablar entonces de algunos sinónimos. El término germen es un término que se aplicaba mucho hace algunas décadas atrás, es decir, ya no se está usando en la mayor parte de las publicaciones o en la mayor parte de los textos. Ya no va usted escuchar el término germen para hablar de los microorganismos como un sinónimo, pero antes sí se utilizaba. Lo pongo ahí como cultura general, ¿no? Para saber que en realidad sí se utilizaba anteriormente. Y es algo particular y llamativo que el término germen incluía a los virus. Los virus son entidades microscópicas que no son células, sino que son un grupo de proteínas junto con o asociadas con ácidos ribonucleicos o ácidos desoxirribonucleicos, que forman una entidad incluso más pequeña que las bacterias, en la mayoría de los casos, aunque haya virus que tienen un tamaño bastante grande, muy similar a algunas bacterias también, pero que la particularidad de los virus es que los virus no son considerados células,
células vivas. No vamos a hablar de eso ahorita, pero más adelante lo vamos a utilizar también. Vamos a ver, vamos a estudiar los virus también. El término microbio sí se sigue utilizando, en algunos textos lo van a encontrar. Microbio es lo mismo, microorganismo. Célula microbiana también es un término válido que vamos a utilizar en algunos casos como un sinónimo. Vida microbiana, entidad microbiana. El término entidad microbiana eh, también incluye a los virus e incluye incluso a los priones, ¿verdad? Que los priones serían eh, proteínas mutadas, aunque hay una discusión actualmente sobre eso, si en realidad debería de considerarse una entidad microbiana, un prión, o simplemente decir lo que es, ¿verdad? Una proteína mutada, una proteína anormal. Y parásito, muchas veces en microbiología se utiliza el término parásito para hablar de microorganismos que obviamente producen enfermedad en el hombre, en otros animales, en las plantas. Y por eso es que dependiendo del contexto, en algunos casos vamos a escuchar el término parásito. Y en el término parásito, que vamos a verlo en su definición de acuerdo a el CDC, el Centro de Estudios y Control de Enfermedades de los Estados Unidos, un poquito más adelante en esta presentación de hoy, vamos a ver que el concepto de parásito hace unas distinciones bien interesantes sobre qué es realmente un parásito, ¿verdad? ¿Quiénes, qué organismos vivos están incluidos dentro del término parásito? Pero para aquellos microorganismos eh, que estudia la microbiología, incluyendo incluso a los virus mismos, aunque no son seres vivos o no son consideradas células, organismos celulares, los virus, también se les incluye dentro del término parásito. Entonces, esto lo vamos a ir entendiendo mejor a medida vayamos leyendo y vamos viendo cada uno de los temas. Ok, esto es sumamente importante porque ya lo habíamos mencionado el miércoles y es que la vida microbiana, los microorganismos, los vamos a encontrar en todas partes literalmente. O sea, no hay superficie del planeta que no esté colonizada por microorganismos, ninguna. La piel, tanto externa como la superficie interna del cuerpo de un ser vivo, de un ser multicelular, un animal, por ejemplo, o de una planta o de un hongo, el suelo, ¿verdad? Tanto suelo seco como suelo húmedo, aunque comúnmente, obviamente, los organismos vivos necesitamos agua para vivir. Entonces, se supone que no existe posibilidad de que haya proliferación de vida microbiana en lugares del planeta en donde las condiciones de humedad son muy pobres, pero eso en realidad tampoco es muy cierto, porque literalmente encontramos bacterias viviendo cerca de cráteres de volcanes, en donde la humedad pues prácticamente no existe. Encontramos microorganismos viviendo en manantiales calientes, manantiales que contienen agua hirviendo en diferentes partes del planeta, asociados con la actividad volcánica en el suelo, ¿no? Pero en esos lugares la humedad también es, y el calor, ¿verdad? Las temperaturas son altísimas y entonces eh, son medios o medios muy fríos, como el que estamos viendo en ambientes muy fríos, como el que estamos viendo en la diapositiva. Imágenes de un lago congelado en la Antártida, ya vamos a hablar un momento de eso. Pero básicamente entonces en toda superficie del planeta, en todas partes del planeta vamos a encontrar microorganismos, en todos lados dentro de nosotros, formando parte de nuestro cuerpo, viviendo en una simbiosis con nosotros, una simbiosis muchas veces mutualista, en otras ocasiones esos microorganismos que viven asociados al cuerpo de de los seres multicelulares van a vivir en una relación de comensalismo con nosotros, otras veces van a ser parásitos, pero básicamente los encontramos en todos lados. Ahora bien, lo que ustedes están viendo ahí en las imágenes eh, es un ejemplo de estas condiciones extremas en las que podemos encontrar en lugares inhóspitos del planeta, en donde comúnmente no sobreviven otros organismos vivos, podemos encontrar microorganismos.
Y este ejemplo es el ejemplo de las aguas congeladas del lago Vida, que se ubica, este lago, se ubica en las planicies del Valle Victoria, en McMurdo, en el continente antártico. Estamos hablando de que estos organismos, estas bacterias a las cuales se les ha denominado psicrófilos. El término psicrófilo es un término que si usted lo traduce literalmente, se traduciría algo así como amantes del frío. ¿Por qué se les ha denominado amantes del frío a este grupo de bacterias? Estas son unas bacterias que se encontraron en las aguas congeladas de este lago Vida. Se les llama así porque la temperatura que impera en las capas de agua congelada de ese lago alcanzan los -13 grados Celsius. O sea, estamos hablando de una temperatura bajo cero, bastantes grados bajo cero, de hecho. Entonces, en esas condiciones no encontramos otros organismos vivos. A veces pensamos que los animales son organismos vivos más evolucionados que organismos unicelulares, y eso realmente no es cierto. O sea, ahí hay una gran confusión. Cuando utilizamos el término evolucionado lo usamos mal, y eso lo vamos a ir también viendo un poquito más adelante. Pero entonces aquí la, la, la situación particular es que un grupo de microbiólogos que estaban haciendo unos estudios, tomando muestras de esas capas de hielo, de este lago Vida, que por cierto, hay que decirlo que la particularidad de este lugar es que no solamente la superficie del agua está congelada, sino que está congelado todo el agua. O sea, es una cubeta que tiene un gran pedazo de hielo, porque es todo hielo, está congelado completamente el agua. Y aún así encontramos organismos unicelulares viviendo ahí, bacterias viviendo en ese lago, a -13 grados centígrados. Entonces, ¿cómo fue que llegaron a esto? No andaban buscando esas bacterias, estaban tomando muestras de hielo para analizar otros temas. Y resulta que, obviamente, en estas condiciones, pues hay que tratar de evitar contaminación tanto a las personas como a la muestra que se está tomando. Entonces, los microbiólogos que estaban haciendo este estudio utilizaban unos trajes especiales y resulta que cuando hicieron cultivos de lo que encontraron en sus trajes, encontraron a este grupo de bacterias. Y estas bacterias, al hacer el análisis de su composición genética, em, y cuando hicieron análisis morfológicos para determinar qué bacterias eran, incluso lograron datar de cuánto tiempo tenían de vivir en ese lago. Y la evidencia arroja un dato y es de 2800 años en el pasado. O sea que se supone que esas bacterias han estado multiplicándose, reproduciéndose en las aguas congeladas de ese lago desde hace aproximadamente 2800 años a la actualidad. ¿Ya? Entonces, aquí surgen varias preguntas. ¿Cómo es posible que organismos unicelulares que podríamos pensar que son sumamente frágiles por el hecho de ser unicelular y de solamente estar aislado del ambiente externo por una membrana celular o por una pared celular, porque muchas bacterias y otros o microorganismos tienen una pared celular que es una capa protectora extra, un poco más rígida que la membrana, que protege el interior de la célula? Pero entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que por tanto tiempo en un lago que ha estado congelado siempre hayan sobrevivido esas bacterias y se hayan podido multiplicar? Es decir, hay actividad metabólica en esas células. No es que están congeladas y ahí se quedaron congeladas y que las encontraron y simplemente encontraron la célula o lo que fue la célula, sino que encontraron la bacteria viva en condiciones de congelamiento y después de tanto tiempo, se supone, de estar ahí viviendo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, entre otras cosas, que probablemente estas bacterias han podido sobrevivir en esas aguas. Voy a poner una imagen un poco más amplia
de ese lago Vida en la Antártida, vean que en la Antártida hay siempre estaciones de diferentes países y de diferentes temáticas, ¿verdad? Estaciones meteorológicas, estaciones de investigación sobre fósiles, estaciones de investigación sobre la vida microbiana, etcétera. Hay muchos especialistas de diferentes países, institutos de investigación, universidades en el mundo que tienen incluso estaciones permanentes de estudio, de investigación en la Antártida. Entonces, el asunto aquí es que esas células han podido sobrevivir transformando el carbono, metabolizando el carbono que estaba atrapado o que ha quedado atrapado a lo largo del tiempo en ese hielo para poder obtener material, energía, para poder multiplicarse y vivir. Porque recordemos una cosa, una célula no se puede reproducir, no se puede multiplicar si no obtiene alimento, si no puede alimentarse, si no puede transformar elementos a su alrededor en energía y en otros materiales para construir nuevas células. No puede hacer eso. Y esto sí lo han logrado hacer. Y lo que se cree, bueno, es que han metabolizado el carbono que ha estado atrapado en ese hielo por mucho tiempo y así es como han logrado reproducirse y así es como han logrado sobrevivir. Una cuestión bastante llamativa, interesante, compleja, que al analizarse, pues es algo que no se puede tratar a la ligera. Y un detalle que no había mencionado es que estas bacterias se encontraron en una solución salina que también estaba ahí congelada, pues, ahí en el agua. Entonces, vean cómo lo que quiero decir con esto, o esto nos lleva como a concluir que realmente los microorganismos tienen una forma de vida muy diferente a los demás seres vivos en este planeta, porque pueden aprovechar una gama mucho más amplia, quizás, si lo podemos decir así, de condiciones ambientales. Y aún así, aunque estas condiciones no siempre sean favorables o no siempre sean las que comúnmente asociamos con la vida sobre la superficie del planeta o debajo del agua, sin embargo, aún así han logrado sobrevivir y esto es una cosa impresionante que debemos de considerar, ¿verdad? Em, También esto abre otras preguntas y otras posibilidades porque, por ejemplo, estudiar la vida microbiológica, ¿verdad? La vida microscópica que encontramos en estos ambientes tan inhóspitos del planeta, nos puede ayudar a entender mejor si es posible realmente que en otros planetas que tengan condiciones ambientales similares, como por ejemplo Marte, en donde también las condiciones de temperatura son muy bajas, o lunas de Júpiter, como por ejemplo Europa, una de las lunas de Júpiter que permanece casi que congelada siempre, nos puede ayudar a entender si es posible entonces que en estas otras partes del universo puede encontrarse vida. Muy bien, aquí quiero hacer una aclaración bien importante y es que hay muchas funciones, demasiadas diría yo, no conocemos todas las funciones que cumplen los microorganismos en este planeta. Conocemos muchas, otras no. Algunas de estas relaciones que nos benefician a los seres humanos, de los microorganismos en este planeta, algunas de esas relaciones son benéficas, otras no lo son, otras son dañinas, pero no conocemos todo. O sea, microbiología es una ciencia que constantemente está descubriendo eh, nuevas cepas, nuevas especies, por decirlo de alguna manera, de microorganismos, porque los microorganismos también evolucionan más rápido, se adaptan a cambios del ambiente más rápido, porque como es lógico, son organismos más frágiles y tienen que adaptarse más rápido para poder sobrevivir y perpetuarse en el tiempo. Entonces, como cambian más rápido, como evolucionan más rápido, como las mutaciones son más rápidas,
en organismos unicelulares. Entonces, constantemente se están descubriendo nuevas cepas, nuevas variedades, nuevas especies de microorganismos también. O sea, no conocemos casi nada de la diversidad que existe en este planeta. Y eso es lo más seguro, porque si de la vida macroscópica, si de los animales particularmente hablando, no conocemos quizás ni el 1 o tal vez solo el 1% de lo que hay en este planeta, porque se han extinguido muchos o porque otros no han sido descubiertos, no digamos de la vida microbiana, ¿no? Es una cosa tremenda porque es un estudio permanente. Entonces veamos algunos de esos beneficios y veamos algunas de esa importancia de los microorganismos en la Tierra, tanto desde el punto de vista de su rol ecológico como de su rol en el reciclado de nutrientes en este planeta o el reciclado de elementos naturales que son básicos para otros organismos vivos o sus beneficios directos hacia nosotros, los seres humanos, como fuentes de sustancias para energía, para alimentos, para procesos industriales, para fabricación y síntesis de medicamentos, etcétera. Y también en el sentido negativo también, pues, como muchos de estos organismos, pues, producen enfermedades, ¿no? Entonces vamos a ser muy, muy puntuales acá y de esto podemos seguir hablando más adelante, pero básicamente vamos a hacer como resumen y vamos a hablar un poquito de los efectos beneficiosos de los microorganismos o de los microbios o de las células microbianas, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos pensar particularmente en aplicaciones comerciales. Se utilizan microorganismos en la síntesis de acetonas, en la síntesis de alcoholes, ¿verdad? En la producción de alcohol o en la producción de acetona. ¿La acetona se puede encontrar de manera natural? Sí, pero en aplicaciones comerciales, la acetona se usa, por ejemplo, para elaborar cordita. La cordita es un componente de la pólvora, pero de una pólvora particular, porque es una pólvora que no hace humo. Esta pólvora, esta cordita, se produjo bastante en el tema de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, y la producción de cordita incluso cambió, en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, cambió bastante el curso de la guerra. ¿Quién descubrió esto? ¿Quién descubrió que se podía hacer síntesis de acetona a partir de microorganismos? Pues fueron unos químicos, ¿no? Unas personas dedicadas al estudio de los compuestos químicos y también estuvieron involucrados microbiólogos. Pues resulta que entonces esta cordita que se produjo en ese tiempo cambió bastante el curso de la guerra. Hizo posible quizás que los aliados ganaran la Segunda Guerra Mundial y no los alemanes. Pero también la acetona se utiliza en la síntesis de plásticos, en la fabricación de plásticos, en la fabricación de algunas fibras y medicamentos. Y los alcoholes, como el butanol, particularmente hablando, también se utilizan microorganismos para producir butanol por fermentación de azúcar y otros alcoholes derivados del butano que son aplicados de manera comercial en muchas cosas. También en la síntesis de ácidos orgánicos, también ah, en la producción de ciertas enzimas como las celulasas, que estas celulasas se han encontrado de manera natural en un hongo de género Trichoderma. Y estas han servido muchísimo para aplicaciones comerciales, como por ejemplo en textiles, ¿no? Se han utilizado bastante en, en la producción de textiles. También peroxidasas de otros hongos también, que también se han utilizado en aplicaciones comerciales. En la producción de fármacos, ¿verdad? Por ejemplo, a partir de ciertos microorganismos, de ciertas bacterias, se puede producir insulina y penicilina, que ustedes saben que tienen una importancia vital en el tratamiento de infecciones bacterianas.
También se puede utilizar a microbios para la síntesis en laboratorio, pues de vitamina B2, que es la riboflavina, la vitamina B12 también, que es la cobalamina. Em, Sería bueno que buscaran por qué o para qué se usan tanto la vitamina B2 como la B12 en la vida general de los seres humanos. También la fabricación de bioplásticos. Entonces esas son aplicaciones comerciales que tienen los microorganismos. Si hablamos de aplicaciones industriales que están estrechamente relacionadas con las aplicaciones comerciales, podríamos hablar de la producción de vinagre, chucrut, encurtidos, salsa de soja, que está casi en la mayoría de los alimentos enlatados, para la producción de queso, yogur, pan y bebidas alcohólicas. También la manipulación de enzimas para producir celulosa, que también se usa en la producción de alimentos, sustancias digestivas, enzimas digestivas, limpiadores de desagües, detergentes, ¿verdad? Son algunas de las aplicaciones industriales. Aplicaciones ecológicas y ambientales, esto es sumamente importante. Eh, los microorganismos marinos y de agua dulce, esto hay que recordarlo y nunca olvidarse de ello, son la base de las cadenas tróficas en estos ambientes acuáticos. Cuando hablo de ambiente acuático, recuerde, me refiero a ambiente marino o a ambiente dulceacuícola o a ambiente salobre. ¿Ah? Salobre, recuerde, es una mezcla de agua dulce con agua salada que comúnmente se encuentran en las desembocaduras de los ríos, en las costas, en donde hay canales naturales que se llaman estuarios, que van a drenar al mar, y por donde el agua de mar entra por esos canales y el agua del río baja también por esos canales, y ahí es donde se encuentran esas dos aguas, salada y dulce, y se forman las aguas salobres. O encontramos aguas salobres también en los humedales, ¿verdad? En todas aquellas zonas inundables cercanas a la costa, que nosotros muchas veces llamamos pantanos, ¿verdad? Entonces ahí hay agua salobre. Entonces, recordemos, los microorganismos del agua marina, de agua dulce o de agua salobre, son la base de las cadenas tróficas. Y si hablamos, por ejemplo, de fitoplancton, nos estamos refiriendo a todos aquellos microorganismos en agua marina principalmente, pero también en agua dulce. El fitoplancton es la base de la cadena, de las cadenas tróficas, el fitoplancton, ¿verdad? Todos esos organismos unicelulares que están ahí en el agua, que muchos de ellos son algas, otros no, y que por lo tanto son productores primarios, muchos de ellos, sirven de alimento y sirven de base para todos los demás organismos vivos, alimentar a todos los demás organismos vivos que están ahí. Por otro lado, en los suelos también ayudan a degradar los residuos de la materia orgánica, a incorporar gas nitrógeno de la atmósfera, del aire, a compuestos orgánicos en el suelo, de tal manera que otros organismos vivos puedan aprovechar esos compuestos orgánicos nitrogenados, como los nitratos, para poder, pues, realizar funciones metabólicas o alimentarse o crecer. El reciclado de elementos químicos en el suelo, gracias a los microorganismos, en el agua y en el aire también. Algunos microbios son fotosintéticos, realizan fotosíntesis y proveen, por lo tanto, oxígeno y alimento a otros seres vivos. Los microorganismos, por ejemplo, también en el intestino de los animales, nos permiten digerir algunos alimentos, porque estos microorganismos producen las enzimas que nosotros, los animales, no podemos producir para poder digerir algunos alimentos. La síntesis de algunas vitaminas también se necesita la presencia de microorganismos, como por ejemplo vitaminas del complejo B para el metabolismo general del cuerpo o la vitamina K para la coagulación de la sangre. Entonces vean cuántas aplicaciones, cuántas funciones importantes tienen los microorganismos. Otras aplicaciones ecológicas, podríamos decir, se utilizan mucho los microorganismos ahora, más que todo bacterias, pero también se utilizan algas en el tratamiento de aguas residuales, en el control de plagas en agricultura o en la limpieza de contaminantes, a lo que llamamos comúnmente bioremediación. Por ejemplo, una aplicación muy novedosa de bacterias bioremediadoras
es la limpieza de las aguas marinas por petróleo, ¿verdad? En esos casos en los que ha habido derrames de petróleo. Entonces, la bioremediación es una revolución actualmente que está siendo utilizada no solamente para limpiar el agua marina de petróleo, por ejemplo, o de gas natural, derrame de gas, sino que también se está usando bioremediación, unas ciertas bacterias se están utilizando para limpiar los suelos de ciertos contaminantes también, de descontaminar el suelo, por ejemplo. También hay efectos perjudiciales, por supuesto. Hay relaciones no benéficas para plantas, animales, por parte de los microorganismos, y esas son la producción de enfermedades, el provocar el deterioro de los alimentos, y también que existen actualmente microorganismos resistentes a fármacos, lo cual es algo peligrosísimo porque ciertos tratamientos de ciertas enfermedades se ven interrumpidos por el hecho de que hay bacterias resistentes a esos fármacos. Un ejemplo de esto, un ejemplo de la vida diaria aquí en Honduras, es el tema de la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad bacteriana em, que se produce por una bacteria, ¿verdad? Esta enfermedad utiliza una gama o un espectro bastante variado de antibióticos para poder tratarla. Resulta que con el tiempo han surgido bacterias resistentes a la mayor parte de los antibióticos que se usan para tratar esta enfermedad. Y esto ha resultado en tuberculosis resistente a antibióticos. Y eso hace que las personas que han adquirido esas bacterias resistentes, pues no se curen de la tuberculosis y que estén contaminando a otras personas con esta misma cepa resistente a antibióticos. Y esto está causando que la tuberculosis, pues, esté, digamos, aumentando la incidencia que tiene en países como el nuestro, ¿no? Países del tercer mundo, en donde hay muchas condiciones que no permiten un tratamiento eficaz y adecuado. Quiero hacer una aclaración aquí importante con relación al término parásito, ya que al principio mencionamos que en algunos textos se utiliza el término parásito para denominar organismos unicelulares que causan enfermedad. Pero el concepto de parásito es bastante amplio, y así como lo estamos viendo en la diapositiva. Lo que estamos viendo en la diapositiva es la definición que hace la CDC de los Estados Unidos sobre el término parásito. Esto está tomado una captura de pantalla de la página principal, de la página de la CDC de Estados Unidos. CDC quiere decir Centro de Estudios y Control de Enfermedades de los Estados Unidos. Y vea lo que dice ahí. Un parásito es un organismo que vive sobre o dentro de un hospedador o dentro de un huésped y se nutre de este o se nutre a sus expensas. Eso es un parásito. De manera muy general, ese es el concepto de parásito. Entonces, repare usted en los detalles de que el parásito es un organismo que vive dentro, sobre o dentro, porque puede ser un parásito externo o puede ser un parásito interno. Si es externo, vive sobre el cuerpo. Si es interno, eh, vive dentro del cuerpo del hospedador o del huésped. Entonces, por ahí derivan otros términos como exoparásito o ectoparásito y endoparásito, que eso lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Pero hay aquí a lo que quería llegar, fíjese bien lo que dice ahí hay tres clases principales de parásitos que pueden causar enfermedad en el hombre, ya que aquí en esta página pues se habla del hombre, ¿no? El CDC trabaja con enfermedades al hombre y a algunos animales también, porque están relacionados directamente con la infección en el hombre. Entonces, vea, protozoos, hay protozoos parásitos. Estos sí son microbios porque los protozoos son eh, organismos unicelulares, eucariotas, pertenecientes al reino de los protistas, que son en su mayoría organismos unicelulares y algunos son organismos coloniales. Helmintos, estamos hablando de gusanos, aquí ya no estamos hablando de organismos unicelulares, aquí estamos hablando de organismos multicelulares y pluricelulares. Y bueno, ectoparásitos. Los ectoparásitos
Comúnmente, algunos son organismos microscópicos, unicelulares, pero otros no. Por ejemplo, un ácaro es un ectoparásito, un ácaro. Em, Algunos artrópodos son ectoparásitos. Y así puedo seguir con otros ejemplos. Entonces, hay que considerar la naturaleza del término, que no siempre cuando hablamos de parásito vamos a hablar de solamente organismos unicelulares. Bueno, la naturaleza biológica de los microorganismos se refiere a quienes podemos considerar entonces microorganismos de acuerdo a su estructura corporal y funcional. Bueno, podemos considerar a microorganismo a un virus, o puede que muchas veces algunos especialistas no consideren, o algunos microbiólogos no lo consideren como microorganismo, pero siempre se estudia dentro de la microbiología. ¿Y por qué no se considera microorganismo? Porque cuando hablamos de organismo estamos hablando de un ser vivo. Y los virus, gran parte de la comunidad científica, o una gran parte, quizás no todos, pero una gran parte de la comunidad científica sigue sosteniendo que los virus no son seres vivos porque no se pueden autorreplicar, o sea, no se pueden reproducir por sí mismos. No hay una maquinaria reproductiva independiente de los virus y por lo tanto no son considerados organismos vivos. Entonces, aquí podríamos decir que los virus sí son estudiados por la microbiología, pero no son aceptados como células vivas por una gran parte de los microbiólogos o de los biólogos en general. Los virus son parásitos celulares, aunque no todos los virus son parásitos, hay que hacer también la aclaración. Nos referimos a virus parásitos cuando hablamos de aquellos que producen enfermedad en plantas y animales. Entonces dice acá parásitos celulares, no porque sean células, sino porque se introducen en el interior de células para infectarlas y reproducirse. Por eso es que está el término celular ahí, que se introducen, dicen, en la célula para reproducirse y producen una gama muy amplia de trastornos fisiológicos como, bueno, los que ustedes ya conocen, ¿no? Enfermedades o problemas de salud relacionados con virus, gripe, SIDA, dengue, etcétera. ¿Quiénes más son microorganismos? Por lo tanto son estudiados por la microbiología, bacterias, que son organismos unicelulares procariotas, que se reproducen sin necesariamente invadir el interior de la célula. O sea, no son, las bacterias en general no son eh, endoparásitos celulares necesariamente. Luego los protozoarios, todo aquello que no es planta, que no es animal, que no es hongo, que no es bacteria y que no es arquea, se va a incluir en este reino llamado protista. Y los protozoos son un grupo de protistas, unicelulares en su mayoría, coloniales algunos, eucariotas, que también producen enfermedad en el ser humano. Los hongos, los hongos unicelulares, claro, que producen enfermedad. Los priones, que son estas proteínas mutadas de las que estuvimos hablando, por ejemplo, aquella que produce la enfermedad de las vacas locas, que estuvimos hablando un poco de eso, pero obviamente más adelante vamos a seguir viendo esto. Pero no solamente virus, bacterias, protozoos, hongos, priones, son estudiados por la microbiología. La microbiología también estudia arqueas, que son organismos unicelulares procariotas, similares a las bacterias, no iguales a las bacterias, pero muy similares en muchas características, que viven en ambientes extremófilos, ¿verdad? De hecho, se les llaman organismos extremófilos, porque viven en lugares del planeta, en ambientes del planeta o muy calientes o muy fríos, em, o muy salados, o en ausencia de oxígeno completamente. Y son un grupo bien particular y también numeroso, aunque no tanto como las bacterias, pero también son estudiadas por la microbiología, las arqueas. Y otro grupo son las algas unicelulares, ¿verdad?
Ahí tenemos algunos ejemplos como las diatomeas que aparecen acá. Estas son diatomeas. Y esta es una alga unicelular, no recuerdo en este momento el género al que pertenece, pero también las algas unicelulares son estudiadas por la microbiología. Entonces, de acuerdo a su naturaleza biológica, ¿quiénes son los microorganismos? Entonces, podríamos decir bacterias, hongos unicelulares, mohos filamentosos, eh, protozoos, algas, virus y incluimos a los priones porque los estudia la microbiología por el tema de su implicación en la producción de enfermedades en animales y particularmente pues en el hombre. Y vamos a concluir esta presentación con esta imagen. Hablando un poco de la evolución de los organismos unicelulares, quiero que pues básicamente analicemos de manera muy general esto. Ahorita lo vamos a ver con un poquito más de tiempo después. Pero quiero que analicemos lo que estamos viendo ahí, esa imagen, ese diagrama que estamos viendo. Lo voy a hacer un poquito más grande para que lo podamos ver mejor. Entonces, fíjense que aquí lo que está representándose es la Tierra y cómo en el tiempo de los cambios que ha sufrido la Tierra desde su origen, se supone que la Tierra se originó hace aproximadamente unos 4.600 millones de años o 4,6 billones de años, como aparece ahí en el diagrama. Entonces, esto de billones de años, nosotros no utilizamos mucho esa unidad de tiempo, el billón de años, sino que utilizamos más millón de años. Entonces, si lo vemos desde el punto de vista de los millones de años, se supone que la Tierra se originó, apareció como planeta o se terminó de formar como planeta hace aproximadamente 4.600 millones de años. Y entonces, a partir de que la Tierra aparece, termina de formarse como planeta en esta Vía Láctea donde se encuentra dentro de la galaxia nuestra, em, pasó el tiempo, la Tierra no era un planeta con atmósfera, o sea, no había atmósfera, y pasó un tiempo antes de que se originaran las primeras células, a partir de la unión de material inorgánico y de material orgánico, como el carbono, particularmente. Entonces, aproximadamente pasaron como 2 millones de años desde el origen de la Tierra hasta que aparecieron las primeras células. El origen de la vida celular se da hace unos eh, 3,8, 3,9 billones de años, que serían más o menos 3.000, 3.800 o 3.900 millones de años en el pasado. Ahí es cuando aparece la vida en la Tierra. O sea, ¿y qué vida es la que apareció? Celular. O sea que los primeros seres vivos fueron células, organismos unicelulares. Y pasaron millones de años hasta que la Tierra, que todavía no tenía una atmósfera, fueron las bacterias las protobacterias, como comúnmente se les llama, a esos primeros organismos unicelulares que aparecieron en el planeta. Si estamos hablando desde el punto de vista de la evolución de la Tierra o una explicación evolutiva, si estamos hablando de una explicación creacionista, no necesariamente los tiempos van a ser estos y no necesariamente la sucesión de eventos van a ser esos, ¿verdad? Pero desde un punto de vista evolutivo, las primeras células que aparecieron, las protobacterias, fueron células muy simples, como las bacterias actuales, que con el tiempo empezaron a producir oxígeno. O sea, aparecieron en algún momento bacterias capaces de sintetizar oxígeno o liberar oxígeno por procesos metabólicos. Y es así cuando el oxígeno empieza a llenar la Tierra y a
formar la atmósfera. Y entonces, mucho tiempo después, observen que vean ustedes en sentido cronológico cómo mucho tiempo después de haber aparecido las primeras células vivas en el planeta, aparecen los eucariotas, los organismos multicelulares, ¿verdad? ¿De dónde aparecieron los organismos multicelulares? Aparecieron a partir de organismos unicelulares que se juntaron y asociaron de una manera diferente para poder formar tejidos o formar agrupaciones de células con núcleo y que luego pues miren que en el tiempo empezaron a aparecer ciertos organismos eucariotas como los animales invertebrados, mucho más adelante en el tiempo, las plantas vasculares, los mamíferos y vea, lo más reciente es el hombre. En la historia geológica del planeta Tierra, ¿verdad? En, en, desde que la Tierra se formó como planeta hasta el presente, quien aparece por último en la escena de la Tierra es el ser humano. Entonces, mire quién o cuánto tiempo fue gobernada la Tierra, digámoslo así, por organismos unicelulares. Estamos hablando de miles de millones de años. Entonces se podría concluir que la Tierra es un planeta microbiano, realmente. Porque si nos fijamos en el tiempo cronológico, los organismos eucariotas multicelulares y pluricelulares aparecieron muy tarde en la historia de la Tierra o aparecieron muy recientemente, en tiempo, en el tiempo geológico, aparecieron muy recientemente. Entonces, realmente el planeta es un planeta dominado por los microorganismos, por la vida microscópica. Entonces, no es poca cosa. Eso es algo que vamos a tratar de observar a lo largo de este curso para que podamos comprender mejor, pues cómo han habido cambios en el planeta y cómo s- el protagonista principal, digamos, que ha permitido la diversificación de la vida en este planeta han sido los organismos unicelulares, han sido eh, estos microorganismos que hasta favorecieron la aparición de una atmósfera que sin esa atmósfera no se podría haber diversificado la vida en organismos multicelulares. No se podría haber dado la aparición de organismos multicelulares si no hubiera se hubiera formado la atmósfera. Hablaremos un poquito más de esto en otra clase, pero básicamente eso es lo que queríamos ver en esta presentación. Bueno, voy a subirles esta presentación al chat porque todavía creo que no tengo acceso al aula virtual en el campus. Y por favor, quisiera que la vieran, la escucharan, la analizaran y se dieran el tiempo para buscar información sobre lo que acabamos de ver en esta presentación por sí solos para que pudieran ampliar un poquito el panorama de esta introducción de la importancia de los microorganismos en la vida de todos los demás seres vivos en este planeta. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Estén atentos a los anuncios que les haré a través del chat y nos veríamos entonces el día lunes en clase. Que tengan un feliz resto del sábado y un buen domingo, ¿verdad? Vamos a detener la grabación y la vamos a poner a disposición de ustedes para que puedan escucharla y verla. Que tengan buena tarde y buena noche.